Me acompaña en el estudio la senadora Angélica de la Peña. Bienvenida, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos ahí en el Senado de la República, porque toda esta semana, la semana pasada fue enviada la minuta de la Cámara de Diputados al Senado de la República. Toda esta semana hemos visto cómo en reuniones se han empezado a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, pues para conocer un poco lo que opinan de esta ley. En particular, entiendo, usted está en contra de la minuta que se envió por parte de la Cámara de Diputados. Si le parece, escuchamos primero lo que me dijo hace exactamente una semana. Acaban de aprobar los diputados esta ley, el coordinador de los diputados del PRI, que defiende la iniciativa, y volvemos con usted para que nos cuente el otro punto de vista. Claro que sí, Alejandro. La ley de seguridad interior colma una laguna legal. Déjenme explicar. La materia de la seguridad pública está regulada en la Constitución, en las leyes y en reglamentos, en leyes locales. La materia de la seguridad interior no está regulada y existe como norma constitucional desde 1824. La seguridad interior es una especie de vertiente de la seguridad nacional. Lo que está de por medio, lo que se protege, no solo es al individuo, su integridad física, sus bienes, sino las instituciones democráticas. De suerte que a mí me parece que la ley de seguridad interior lo que hace es evitar que estos valores que creo que todos compartimos, la igualdad, la paz, las libertades, se salvaguarden. Yo no coincido con la apreciación de la CNDH. Justamente hay un listado de hipótesis para saber cuándo estamos frente a un riesgo o una amenaza. Para decirlo coloquialmente, un riesgo es, diríamos, el prolegómeno de una amenaza, es decir, un riesgo que de evolucionar se convierte en una amenaza. Esto lleva al presidente a hacer una valoración que se tiene que hacer pública, introduzco el elemento de la transparencia y la rendición de cuentas propios de un Estado democrático, y solo cuando encuentra que esa situación amerita una declaratoria de protección a la seguridad interior es cuando hay esta decisión que hoy el presidente toma con toda buena fe, pero que no hay linderos en la actuación de las Fuerzas Armadas, y esto también le genera incertidumbre al ciudadano. Ahora, con una declaratoria como la que se perfila en la ley, el presidente tiene que motivar y fundamentar su decisión. Sin embargo, no hay una disminución en la violencia. Digamos, las Fuerzas Armadas en las calles no han resultado para disminuir la violencia en México. ¿Esta ley no fomentaría que continuaran ahí, como se ha dicho? Yo creo que a lo que usted comenta hay que ponerle un matiz. Quizás no han sido suficientes. Y si las Fuerzas Armadas no han podido abatir los niveles como se hubiera querido, con todo respeto y franqueza, las fuerzas estatales, federales y municipales, menos. Eso es lo que se dijo hace una semana cuando se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Qué está ocurriendo en el Senado en particular? Senadora, bienvenida. Hay diferentes puntos de vista. Es totalmente conocido cuál es la posición que yo mantengo, coincidente con los especialistas y con las organizaciones no gubernamentales que están planteando que la ley no es la respuesta a lo que necesita el país. En primer lugar, yo tengo un debate que me parece que no se puede ocultar. La inseguridad en el país es una situación compleja. No hay hasta ahora ningún señalamiento que esto se haya resuelto en 10 años con presencia de las Fuerzas Armadas. Me parece que eso es resultado de que tenemos un déficit que tenemos que atender, y que me preocupa muchísimo que el PRI particularmente no quiere observar exactamente cuál es el problema que tenemos. Es el que vive todas las personas a lo largo y ancho del país. Han crecido las violencias, hay un problema de inseguridad. Necesitamos, ¿qué ley? En todo caso, ante esta bronca, una ley de seguridad pública, que no existe, que no está debidamente articulada como la necesitamos hoy en México. A ver, darle certeza a las Fuerzas Armadas, como lo plantean en esta minuta enviada por la Cámara de Diputados, puedo entenderla a partir de una exigencia de las propias Fuerzas Armadas, que han dicho: no queremos seguir estando en la calle si no tenemos una certeza, una normativa que nos garantice estar aquí. Yo creo que eso es totalmente comprensible, también atendible, pero esta minuta tiene muchos errores. Tiene errores que no se pueden dejar de atender, no solamente planteados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino también
por otras organizaciones. Por el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas, entre otros. Y perdón, con el alto comisionado hubo aquí compromisos cuando vino en el 2015. Sí. Y el compromiso es claro, las autoridades mexicanas se comprometen a ir regresando paulatinamente a las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, atender el problema de las corporaciones policíacas efectivas y eficientes. En materia de derechos humanos, ¿qué podría poner en riesgo esta minuta que tienen ustedes en este momento en discusión? Bueno, es seguir teniendo la misma situación que se está padeciendo ahora. Las Fuerzas Armadas están recibiendo distintas recomendaciones, las van a seguir recibiendo, porque no hay manera de que puedas otorgarle una facultad para la que no están formados. Ellos no están formados, lo ha dicho el general Cienfuegos con toda puntualidad. No estamos formados, no estamos educados para hacer tareas de policía, pero tenemos un problema. Tú le dices a un municipio que no tiene policía, que está viviendo una crisis, y llega el ejército y les acompaña, les atiende y les da una certidumbre para poder caminar en la calle. Pero ese no es el problema que tenemos que resolver. Sin duda. El que tenemos que atender es que necesitamos policías para que la gente pueda tener certidumbre de que la policía civil es capaz, es eficiente, es confiable. Tomará mucho tiempo para que las policías se puedan mejorar, ¿no? Mientras eso sucede, ¿qué certeza se le puede dar a las Fuerzas Armadas? Se habla también una especie de Guardia Nacional, ¿funcionaría, no funcionaría? Y sobre todo en materia de derechos humanos, porque pues conforme han estado las Fuerzas Armadas ahí, pues también han aumentado las quejas pues por el trabajo que están realizando. Al final de cuentas no están preparados para realizar acciones de seguridad pública. Y una ley así no es como en automático ya estarán preparados para realizarlas, ¿no? Claro que sí, Alejandro, porque tenemos muchos déficits. No tenemos una normatividad que garantice el uso legítimo de la fuerza pública. ¿Cómo actuar frente a una eventualidad A, B, C, D? Es importante definirlo. Tenemos un déficit en el caso particularmente en la coordinación del modelo de policías que necesitamos en el país, en los 3 órdenes de gobierno. Y además tenemos otro problema que también es importante señalar. La diversidad del mosaico cultural de nuestro país tiene que tomarse en consideración siempre a partir del marco constitucional. Si la Constitución nos está señalando que es la autoridad civil y además en el artículo 21 nos establece los criterios de cómo tienen que formarse las policías, pues eso hay que atenderlo, pero hay que empezar ya. Ya, claro. Peña Nieto nos ofreció una gendarmería hace 5 años. Ya se le fueron 5 años. Y ahí existe la gendarmería, ¿no? Pero no es suficiente, claro. No es insuficiente. Entonces hay que trabajar en proyectos, hay que atender estas deficiencias y efectivamente pues nos vamos a tener que llevar algún tiempo porque son reformas estructurales. Bien, ¿qué pasará? ¿Se aprobará la próxima semana? ¿Cómo ve al resto de sus compañeros senadores? Yo estoy muy preocupada porque ha habido señalamientos puntuales, Alejandro, puntuales por parte de los expertos y las organizaciones, particularmente en dos aspectos. El déficit del sustento constitucional y por el otro lado no quedan claras, o más bien las precisiones que dice la ley no garantizan que no vaya a haber repercusiones contra manifestaciones públicas, la no transparencia de las decisiones que se tomen, etcétera. Me parece que sería un error por parte del PRI no escuchar y eventualmente hacer las revisiones como Cámara Revisora que atiendan lo que están proponiendo las organizaciones. Y a lo mejor podemos atender que la ley salga con las adecuaciones que tengan que tomarse en consideración. Me parece que no se está creando un buen ambiente para eso y la verdad sí tengo que manifestar mi preocupación. Bien, pues veremos, ya vimos sentadas a las organizaciones esta semana, ojalá que no solamente sea un acto protocolario y una cuestión de comunicación, sino que realmente se tomen en cuenta, que se haga este trabajo de Cámara Revisora, como bien lo dice, y pues si hay que hacerle cambios, que se regrese a la Cámara de Diputados, ¿no? Así es. En fin, bueno, pues muchísimas gracias, senadora, como siempre, por estar acá. Por la invitación. Seguimos muy atentos de lo que pasa en este tema, la Ley de Seguridad Interior, que está ahí en discusión en el Senado de la República.